Bien, la otra situación en la que vamos a tener ganancia de calor a través de vidrios, ¿sí? O el otro mecanismo, ¿sí? Además de la radiación, va a ser la siguiente. El sol, ¿sí? Además de pasar el vidrio, ¿sí? También, sí, también, ¿sí? De toda esta fuerza, de toda esta energía del sol que pega sobre el vidrio, una parte pasa y de alguna manera, ¿sí? Llega al interior y genera ganancia por radiación, ¿no? Genera ganancia por radiación. Y otra parte lo que hace es, ¿sí? Lo que hace es calentar este vidrio, ¿sí? Calentar este vidrio. Y una vez que este vidrio se calienta, ¿sí? Y una vez que este vidrio se calienta, empieza, ¿sí? A, de alguna manera, llevar ese calor al interior, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque fíjese que en realidad estamos acá ante el mismo mecanismo de conducción o transmisión, ¿sí? Es el mismo mecanismo de conducción o transmisión que nosotros teníamos en muros y techos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el vidrio y los muros y los techos? Bueno, fíjense que yo hoy les decía que en realidad los muros tienen, ¿sí? Un espesor, ¿sí? Que tienen un determinado espesor, ¿sí? Los muros tienen un determinado espesor. Los vidrios, ¿sí? Los vidrios en realidad tienen un espesor, ¿sí? Lo hago acá arriba, que en realidad es súper mínimo, ¿sí? Que en realidad es súper mínimo, que es prácticamente insignificante, ¿sí? O sea que es como que de alguna manera esta cuestión del espesor es prácticamente nula, ¿sí? Otra diferencia que hay entre los muros y techos y los vidrios es que estos muros, ¿sí? Nosotros lo hablamos al principio de año, generalmente, o sea, tienen una estructura porosa, ¿sí? Mientras que los vidrios, sí, en realidad son compactos, ¿sí? Son compactos, no hay esta estructura porosa que tienen los muros y los techos, los materiales que generalmente los componen, mampostería, hormigón, ¿sí? Es porosa. En cambio, los vidrios, sí, de alguna manera tienen como una composición interna más parecida a lo de los metales, ¿sí? Por la cual esta cuestión de la porosidad tampoco existe. Que es a lo que voy, que son elementos, ¿sí? Que los vidrios, a ver si me toma acá, ¿sí? Los vidrios, ¿sí? Los vidrios son elementos que por un lado son finos y por otro lado son compactos. O sea que no son ni espesos ni porosos, ¿sí? Por lo cual, esta cuestión del retardo que pasaba en los muros y en los techos, ¿sí? ¿Sí? No existe. Si en los vidrios no hay retardo. Si en los vidrios no hay retardo, entonces al momento de calcular conducción en los vidrios, nosotros no vamos a considerar esa cuestión del retardo. ¿Sí? Nada. Por hoy les mando esto, sí, por hoy les mando esto, y mañana en todo caso nos seguimos metiendo ya un poco más de lleno porque hoy en realidad pusimos en juego los conceptos, ¿sí? Los conceptos para calcular la ganancia a través de los vidrios. Lo que tendríamos que hacer mañana es empezar a ver cómo se cuantifican esos conceptos y cuáles son las tablas que hay que poner en juego para calcular eso, ¿sí? Nada, listo.